Hola y bienvenidos una vez más a TVE IFI Pro. Hoy vamos a hablar del nuevo televisor Samsung Q60T, que pertenece a la gama QLED de 2020. Este es el modelo más económico de la gama y está disponible en una amplia variedad de tamaños que van desde las 43 hasta las 85 pulgadas. Antes de comenzar, queremos aclarar algo que está creando cierta confusión. Este año, la gama de televisores Samsung no coincide exactamente con la del año pasado, y un ejemplo es esta Q60T. En principio, esta es la sustituta natural del Q60R de 2019, pero como veremos más adelante, en las pulgadas de 55 en adelante, se le ha eliminado una característica clave que hace que no tenga las mismas prestaciones. No obstante, hay que mencionar que en los tamaños de 43 y 50, este Q60T es mejor respecto al modelo anterior y además es más económico, ya que su precio es inferior al que tenía el Q60R a estas mismas fechas el año pasado. En pulgadas superiores, el modelo que realmente sustituye al Q60R de 2019, manteniendo todas sus prestaciones más las nuevas mejoras, es el Q70T. Dicho esto, empezamos ya con el análisis del Samsung Q60T QLED 2020. Comenzamos viendo muy brevemente el diseño, que continúa teniendo un aspecto muy similar al Q60R, pero ahora los acabados son mejores. Los marcos son más finos, lo que le da un toque más elegante, y el grosor también se ha reducido. El soporte para mesa está compuesto de dos patas a los laterales y para la parte trasera se incluyen dos pinzas para dejar organizados los cables. El mando a distancia incluido es el llamado mando único en color negro, que permite controlar otros dispositivos haciendo la función de mando universal y que incluye un micrófono para el control por voz. Pasamos a revisar en profundidad cómo se comporta el nuevo Q60T en lo que respecta a la calidad de imagen. Antes de empezar, te recomendamos seguir la configuración de imagen que dejamos en la descripción para obtener los mejores resultados. Lo primero de lo que queremos hablar es del contraste, donde se ha producido una cierta mejora este año. Hay que decir que el nivel de negros es realmente bueno, teniendo en cuenta que hablamos de un televisor Edge LED. Los tonos negros son bastante puros y son mejores que la versión de 2019. El detalle en sombras también es excelente y en las escenas oscuras se mantiene muy bien toda la información en esas zonas. Se ha reducido también la aparición de halos cuando hay objetos brillantes en fondos oscuros y se ha mejorado la uniformidad de la pantalla. Por tanto, si principalmente vas a ver películas y series, el Q60T es una opción muy recomendable. El brillo también se ha aumentado y ahora los contenidos en HDR consiguen tener un mayor impacto. También el brillo ahora es más estable y el auto-dimming no hace bajar tanto el brillo en las escenas muy oscuras. Estas mejoras en los negros y el brillo se deben al nuevo sistema Dual LED, que combina una iluminación con dos temperaturas de color y permite eliminar filtros en el panel, lo que provoca que aumente el contraste. Gracias al uso de la tecnología de puntos cuánticos, la paleta de colores es más amplia, cubriendo cerca del 90% del espectro de color DCI-P3 y se obtienen colores más puros. Otra ventaja es que los colores mantienen mejor la saturación y no se vuelven blanquecinos en las zonas muy brillantes. El Q60T incorpora el procesador de imagen Quantum Processor Lite, que es una versión más básica que la que llevan los modelos superiores. En este caso, no se emplea inteligencia artificial y las fórmulas de escalado no se van actualizando en el tiempo. No obstante, el procesamiento de imagen es más que correcto y tanto los contenidos en 4K como en HD o Full HD se ven con un buen nivel de detalle y nitidez y con poco ruido. La principal desventaja con respecto a la Q60R de 2019 es que el panel ya no es de 120 Hz en las pulgadas de 55 y superiores, sino que es de 60 Hz. Esto provoca que las imágenes en movimiento se vean más desenfocadas, haya más tirones y se aprecien algunos artefactos alrededor de los objetos. Para tener un panel de 120 Hz hay que subir a la siguiente gama, la Q70T, que además tiene HDMI 2.1. El input lag se ha reducido y ahora está por debajo de los 10 milisegundos si se activa el modo juegos. Es una cifra realmente buena para tener una experiencia sin apenas retardo al jugar, pero por desgracia se ha eliminado el soporte para FreeSync.
El ángulo de visión es algo limitado como era de esperar, al llevar panel VA y no tener el filtro Ultra Big Win Angle que llevan los modelos de gama alta QLED. A partir de unos 35 grados ya se nota una pérdida en el color y el contraste. El sistema de sonido está compuesto por dos altavoces de 10 vatios cada uno y el sonido se proyecta hacia abajo. En este aspecto no hay grandes novedades, aunque sí que hay una leve mejora con respecto al anterior Q60R, reproduciendo mejor las frecuencias bajas y con menos distorsión. Hay 3 modos de sonido para elegir y se puede ecualizar por bandas de frecuencias. Este año, Tizen recibe un lavado de cara y el fondo, los menús y otros elementos han cambiado de aspecto. El rendimiento sigue siendo igual de bueno y todo va fluido y las apps cargan rápido. Este año ya se integra de manera nativa el asistente por voz de Alexa para dar instrucciones directamente desde el mando a distancia. Como el año pasado, tiene también el asistente propio de Samsung llamado Bixby. Resumiendo, el Samsung Q60T es una de las mejores opciones dentro de su rango de precios y mejora al Q60R de 2019. No obstante, para hacerlo más asequible, ya no lleva panel de 120 Hz en ningún tamaño ni FreeSync. Si buscas un televisor de 55 pulgadas o más, te puede interesar subir al Q70T que lleva panel de 120 Hz, soporta FreeSync y tiene un puerto de HDMI 2.1. Puedes encontrar información de los precios abajo en la descripción y más detalles en nuestra página web. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para enterarte de todas nuestras novedades. Un saludo y hasta el próximo vídeo.